Cuando nos gusta ir un poquito más allá, nos gusta disfrutar de la música, que es en el sentido, el camino que nos gusta a nosotros siempre coger, en el cual, al margen de los vatios, de la potencia, hablamos de que el sonido sea transparente, tenga una buena reproducción musical, que no falseemos el sonido, no se coloree, que apreciemos las vocales, los instrumentos, como son realmente, ¿no? Buenas amigos y seguidores de nuestro canal de Carifi de Audio Component, donde siempre hablamos de cómo mejorar la acústica de un vehículo, tanto en tratamientos acústicos, en sonido, todo relacionado al audio para el vehículo. Hoy tenemos una nueva oportunidad en la que os vamos a mostrar cómo vamos a mejorar un Porsche Macan de este 2020, el cual tiene el equipamiento básico. Es un vehículo que ya de origen lleva un sistema de 3 vías, lleva un altavoz de 8 pulgadas en puerta, un altavoz de frecuencias medias en el panel de puerta y luego 2 agudos en la zona superior del salpicadero. Bien, es un sistema de sonido que puede cumplir para muchas personas, si lo comprendemos, ya que son sistemas de sonido que tienen ya su potencia. Pero evidentemente, cuando nos gusta ir un poquito más allá, nos gusta disfrutar de la música, que es en el sentido, el camino que nos gusta a nosotros siempre coger, en el cual, al margen de los vatios, de la potencia, hablamos de que el sonido sea transparente, tenga una buena reproducción musical, que no falseemos el sonido, no se coloree, que apreciemos las vocales, los instrumentos, como son realmente, ¿no? En este caso vamos a hablar un poquito del sistema de sonido que vamos a instalar. Va a llevar, como os hemos comentado, lleva un 8 pulgadas en puerta y le vamos a colocar un altavoz de 8 pulgadas, el cual es de la gama Eton. Es un altavoz que, para el nivel de calidad, quiero que estéis atentos porque es un altavoz que está muy bien fabricado. De hecho, nos encanta, primero porque no actúa como un woofer puro, es decir, que solo trabaja en las frecuencias bajas. Es un altavoz que es capaz de reproducir notas medias, tiene un cono que no es de papel básico, es un cono de papel, de fibra de papel prensada, como podéis ver, porque por la parte reversa se ve el papel, y luego aquí veis el trenzado, ¿no? El material es de papel. Luego le dan ellos un lacado a mano, que es el brillo que tiene aquí, y luego tiene un cubrepolvos que es de goma. Esto es típico de altavoces de alta fidelidad de casa, del hogar, de construcción de muy buena calidad. Estamos hablando de la gama de inicio de la marca, pero ya, como podéis ver, los acabados son impecables, desde un imán pulido, luego lleva refrigeración, y luego lo que es todo el mecanizado del altavoz, sin rebabas, no hay sobras de adhesivo, de cola, porque va todo montado a través de los aparatos o robots que tienen, ¿no? Para que tenga un margen de tolerancia ínfimo. Es un altavoz que reproduce muy bien, como decimos, un grave, pero no es un grave de patada, sino es un grave que suena en el aire, bonito, redondo, el cual, para la gente que sea amante de la música, va a quedar muy contento. Apto para todo el grupo Volkswagen, para los Audi A4, Audi A5, A3, que tienen un 8 pulgadas. Hay muchos vehículos que tienen 8 pulgadas. Este sistema se puede escoger con 2 vías, con un tweeter de seda muy aterciopelado, de 25 milímetros, también fabricado en Alemania. Las cúpulas son revestidas a mano. Se puede optar por el 2 vías, pero si queremos mejorar en este caso y añadir un sistema de 3, tiene el altavoz de frecuencias medias, que en este caso es el PRW 80. Tiene imán en este caso de ferrita pulida, con el chasis idéntico a la misma gama y con el cono de papel. ¿Esto qué garantiza? Pues algo muy importante, ¿no? Que vamos a tener la misma tímbrica tanto para el woofer y para el medio. En el tema de algunas veces de mezclar productos hay que ir con cuidado, porque cuando utilizamos un altavoz de frecuencias medias que es distinto, tenemos que tener muy en cuenta los materiales de los que consta el altavoz
para que tengan la misma precisión tonal, ¿no? Que sean muy similares. En este caso, en la gama POW, que es la que vamos a utilizar, tenemos el altavoz de frecuencias medias. Si nos eleváramos a otra gama de Eton, tendríamos también, imaginaros, el RSR o el RSE. Tendríamos también el altavoz de frecuencias medias para cada altavoz, con su cono idéntico al altavoz de woofer. Vamos a utilizar la amplificación que tanto juego nos da, que es la Stilt, que como ya os hemos mencionado en todos los vídeos y los iremos repitiendo igual que el resto de productos cuando hemos trabajado, vamos a productos que sobre todo nos gusta mucho el equilibrio. Es un amplificador que está sobre los 800 euros y tiene un procesador muy avanzado, 7 canales de amplificación y luego a su salida un 8º canal, con el cual podemos añadir una caja activa, como va a ser el caso de la pequeña Res Flat, que es una cajita que tiene tan solo 125 milímetros de profundidad. Es muy compacta. Aquí todo se ha desarrollado únicamente en E1, que es Alemania, es decir, estos subwoofers de 5 pulgadas se han diseñado con este recinto. De esta manera han conseguido en una caja tan de reducidas dimensiones un subgrave con un tono y una precisión que brilla en sobresaliente, porque hoy en día estamos acondicionados a la rueda de recambio famosa de Galleta, que tiene 125 milímetros, es la que se ha estandarizado en todos los vehículos y muchos de ellos no la tienen. Pues en este caso, como es en el caso de este Macan, podemos utilizar esta caja. El sistema vamos a gobernarlo de la siguiente manera. Como el amplificador nos da 5 canales de 100 vatios reales y 2 de ellos nos proporcionan mucha más potencia, vamos a utilizar los 2 canales que tienen más potencia en activo para los 2 graves. Luego utilizaremos otros 2 canales que impulsaremos con 100 vatios reales para los 2 altavoces de frecuencias medias. Y luego otros 2 canales con 100 vatios para los agudos. De esta manera es lo que siempre os decimos. Si trabajamos un sistema en activo siempre tendremos más precisión en el sonido, ¿no? Ya que podemos gobernar cada altavoz con un canal del amplificador, con lo cual podemos gobernar, en este caso, los agudos, que los vamos a inclinar en el hueco original para evitar la reflexión del cristal. Podemos gobernar su respuesta de frecuencia, su distancia, ¿respecto a qué? Al altavoz de frecuencias medias que va a ir en el panel, con lo cual el agudo podremos trabajar su rango de sonido, de frecuencia, para poder solapar con la parte medio-alta que tiene el medio. De esta manera lo que queremos es como unificarlos, que al final, cuando unifiquemos también el medio con el grave, dé la sensación de que escuchamos un solo foco de sonido, que los 3 altavoces, en este caso los 6, trabajan al unísono. Es una labor compleja, ya que realizar un activo se puede realizar poniendo unos cortes y puede funcionar, pero hay que tener en cuenta muchas cosas. Una de ellas, la señal deficiente de la radio. En este caso tenemos el Porsche, que gobierna el sistema de sonido con canales activos. Significa que para los graves amplifica los altavoces con una determinada frecuencia, los graves originales, y luego también los altavoces de medios agudos. Con lo cual hay que unir esas señales, sumarlas dentro del amplificador y conseguir luego ya una respuesta de señal de todo rango. También corregir la deficiente señal de la radio, en todo caso, si por la zona del grave está muy inflado, la zona del medio está algo capada o los agudos muy altos. Es muy importante conseguir que la fuente original tenga una reproducción lo más fiel posible, como si fuera un reproductor de alta gama, ya que de esa manera, a la salida, tendremos un sonido mucho más nítido, mucho más natural. Habrá que tocar lo menos posible el ecualizador paramétrico, lo cual es una ventaja, y trabajar muy bien lo que son los aspectos de insonorización y tratamiento acústico. Un altavoz de 8 pulgadas mueve mucho más aire que uno de 6. ¿Qué vamos a realizar? Un tratamiento acústico que se sale un poquito de lo normal en estos casos, pero que lo requiere, en el cual vamos a poner en la chapa exterior, que ya esta la tenemos insonorizada. Imaginaros la diferencia en sonido. Hemos intercalado en la chapa exterior 2 láminas de aluminio y butilo de 4 milímetros, en total 8 milímetros. De esta manera hemos conseguido eliminar esta vibración. Es una puerta muy ancha, con lo cual el 8 pulgadas,
¿qué ocurre? Reproduce hacia adentro del vehículo las notas musicales, la información musical, pero hacia detrás, ¿qué genera? Otra onda en contrafase, la cual reproduce también instrumentación y música. ¿Y dónde rebota? Dentro del panel. Al rebotar dentro del panel, el sonido, en este caso, fijaros en este hueco, es una caja acústica, hay aire. Luego aquí ponemos el plástico que cierra y el altavoz. Al cerrar aquí hay una reverberación, esa reverberación al final hace que el altavoz trabaje mal en su onda a la hora de reproducir hacia detrás y hacia adelante, con lo cual podemos tener un sonido como inflado, con un control que no sea el adecuado sobre el altavoz, y tiremos mano más del ecualizador de lo que se va a tirar por no realizar bien un tratamiento acústico. De esta manera, ¿qué vamos a realizar? Doble capa de 4 milímetros, en total 8 milímetros de aluminio y butilo, que es el material mejor y más equilibrado que hay para el sonido. Y luego encima, otra capa de un material absorbente. Vamos a intercalar dos tipos de materiales para poder difuminar o suavizar esa onda estacionaria que emite el altavoz por la parte trasera. Realizaremos un tratamiento acústico también en la chapa intermedia. Apreciar que aunque sea un Porsche, la chapa es muy fina. En el tapizado, los revestimientos, por ejemplo, si os fijáis, son muy bonitos. De hecho, tiene hasta tacto mullido por debajo, ¿no? Pero atención, si damos la vuelta a la parte trasera del panel, nos encontramos con una puerta totalmente de plástico, que puede doblarse haciendo simplemente un poquito de fuerza. Imaginaros la presión del aire, el movimiento en esta puerta si no se realiza un tratamiento acústico, el cual también haremos muy completo. Luego, importante, tapas de este tipo, que son las que cierran el panel, las trataremos también, porque evidentemente, si realizas un tratamiento acústico y te dejas determinadas piezas por poner, puedes luego encontrarte con ruidos indeseados. Todo esto se va a realizar de forma completa. También el tratamiento acústico de la zona del maletero para el subwoofer de Eton, el Resflat, el cual tiene un soporte y una varilla para poder anclar en el hueco original, y luego en el lateral izquierdo montaremos el amplificador Stilt. De esta manera queda totalmente de serie, como el equipamiento de origen de Porsche, pero siempre buscando lo que nos gusta, los factores del sonido. No todo es potencia. Estos sistemas de audio tienen vatios y tienen potencia, pero ante todo lo que buscamos, y una de las razones de utilizar mucho este producto, es su firma e identidad a la hora de fabricar un altavoz, ya que desde la gama baja apreciamos que tenemos un producto de alta calidad. Con lo cual, el sello de identidad es siempre ir en esa línea, ¿no? Proporcionar vatios, evidentemente, y conforme se va aumentando la gama, mejor precisión y mejor calidad. Pero es sonido acogedor de sala, donde buscamos no adulterar el sonido y que nos dé la sensación de que la música nos arropa. Con lo cual, da igual de qué estilo de música disfrutemos, desde jazz, clásica, a rock duro o música actual o de discoteca que se necesite potencia, vais a quedar encantados, porque un sistema de audio, cuando está bien sintonizado, que es a lo que vamos, en los sistemas activos no se trata solo de poner pues los cortes de los altavoces para que trabajen, no, hay que calcular muy bien el nivel de ganancia, la corrección de fase entre altavoces, la alineación en tiempo, y también ver cómo trabajan los altavoces en sus posiciones. Una vez eso unido a la eficiente señal, una vez ya se realiza todo lo que es el estudio del vehículo y cómo suena, es cuando ya realmente hemos completado un puzzle y conocemos cómo es el sistema de sonido, los altavoces dentro de ese vehículo. Y buscamos eso, ante todo, fidelidad y calidad. Ahora ya no me extiendo ya más y el paso a paso de la instalación. También el resultado en sonido con el sistema de audio original y luego con nuestro sistema de Audio Component. Gracias.
es la prueba de audición del Porsche Macan con el sistema de audio original, el cual consta de 2 agudos de seda que van en la parte superior de salpicadero, 2 altavoces de frecuencias medias y 2 altavoces de woofer de graves de 8 pulgadas. En la parte trasera, de forma ambiental, hay 2 altavoces de 6 pulgadas con tweeter separado y lleva una amplificación que se encarga de amplificar los graves por un lado y los medios agudos por otro, más los altavoces traseros. De esta manera es un sistema que va semiactivo, el sistema original. Vamos a poneros qué tal un avance de cómo va el sistema de audio y luego lo compararemos con el sistema de sonido que vamos a finalizar. Esto es una pista que viene muy bien para escuchar lo que es pues, los instrumentos de viento. Y también la focalización de cada instrumento, la imagen estereofónica. Como decíamos al principio del comienzo del vídeo, no es un sistema que carezca de vatios, porque vatios tiene. Lo que pasa que si una persona está acostumbrada a escuchar el equipo durante media hora, al final lo que consigue es como escuchar música por escuchar, ¿no? Le falta como un sonido mucho más transparente, más creíble, más natural. Los agudos, por ejemplo, son bastante metálicos, ¿no? La zona del medio suena muy opaca, muy oscura. Y luego el grave simplemente proporciona como una extensión muy profunda, ¿no? Pero demasiado vasta, bajo nuestro punto de vista. El grave tiene que ir más uniforme, que reproduzca las notas del bajo con peso y solidez, pero de manera elegante. Y que también participe en reproducir también determinada información musical para ayudar a enlazar con el altavoz de frecuencias medias. No nos sirve un altavoz solo de 8 pulgadas que mueva aire, porque lo que hace es emborronar lo que es la música. Vamos con otra pista para que apreciéis la zona media, que es muy importante, aquella en la cual donde más información hay, ya que ahí tenemos casi toda la información musical, las melodías, los instrumentos de cuerda, de viento, vocales, todo. Si la zona media de un equipo es buena, el sistema de audio luego puede sonar excelentemente bien. Vamos a comenzar con esta pista de Diana Krall para que podáis apreciar el sonido de su vocal. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. Este vehículo es normal el comportamiento de que la zona media que decimos no sea muy buena, enriquecedora, ¿no? Ya que tenemos un altavoz que es muy frágil, ¿no? Con un pequeño cono de papel muy básico,
con un motor de imán pequeño, el cual puede desarrollar poca potencia con los vatios originales, y luego el filtraje que lleva, ¿no? Que va unido con el medio y el agudo. Cuando hablamos de que el medio va en un panel de puerta y el agudo va en el salpicadero, es muy conveniente utilizar sistemas en activo para poder corregir y luchar contra ese muro, ¿no? Ya que el agudo debe de solaparse con el altavoz de frecuencias medias. En este caso, el altavoz de frecuencias medias queda totalmente abajo, no solapa con el agudo, y el agudo es demasiado enérgico y siseante. Eso hace que tengamos una zona en la que la instrumentación quede muy pequeña, muy pobre. Luego tenemos un altavoz de graves, el cual es demasiado autoritario, emborna demasiado y tiene una respuesta de frecuencia en torno a los 160 Hz, 180, que enmascara demasiado. Notamos un grave muy engordado, que eso sumado a la zona media, donde está toda la instrumentación, que queda muy opaca, apagada, y unos agudos arriba que si sean demasiado, nos encontramos con esas características que hacen que pues no convenzan a una persona, con lo cual lo que vamos a conseguir nosotros a través del sistema activo es controlar los agudos con 2 canales, los altavoces de frecuencias medias con otros 2 canales y los graves, y de esta manera cohesionaremos todo. Con el tratamiento acústico liberaremos a los altavoces de esas frecuencias que pueden deteriorar el sonido y buscaremos un sonido muy nítido y muy fiel. Vamos con otra pista en la que vais a poder valorar el bajo y el punteo de la guitarra de los Dire Straits. Una de las cosas que evidentemente no vais a poder apreciar, ¿no?, con la grabación es el vaivén que tiene el agudo con el grave, ¿no? Pensar que el salpicadero es un muro que se interpone entre el agudo y el altavoz de frecuencias medias. Esto hace que entre ellos dos no consigan un solapamiento, ¿no?, que se unifiquen, dando la sensación de que el sonido muchas veces lo escuchamos arriba y otras veces abajo. Es una cosa que a mí me inquieta bastante y la verdad que yo personalmente no puedo aguantar dentro de un vehículo, ¿no? Pero como os digo, son sistemas de sonido que pueden convencer a bastante gente. Ahora bien, no está procesado, los altavoces de frecuencias medias van con un filtraje muy básico y los woofers simplemente están para mover aire. Luego en la precisión tonal, algo muy importante, aparte de que se oye muy hacia abajo, es que le falta cuerpo, naturalidad. Los instrumentos no son creíbles, con lo cual un instrumento debe tener caja, el instrumento tiene que tener su color, su DNI, por así decir, del instrumento. Ahora ya nos despedimos con esta pista y pasaremos ya a mostraros el final en sonido de este Porsche Macan. Graves y agudos, por supuesto, a cero. Will you and your friend come around? You and your friend gonna get on down.
Bueno, esto es todo, amigos. Próximo vídeo, ya el resultado final en sonido. Bueno, antes de mostraros el resultado final en sonido, vamos a mostraros qué bien queda el sistema de audio que hemos integrado. En el maletero, en el lado izquierdo, hemos colocado lo que es el amplificador Steel, con una base de soporte, con su buena sujeción, todo lo que es atención al detalle, manufactura de cableado, todo va muy protegido, con muy buenos acabados. En la zona de lo que es el doble fondo que tiene este coche, podéis ver el subwoofer, el Eton Res Flat. Es un subwoofer que, como os decimos, no hace falta atornillar, ya que el punto de anclaje lo tiene aquí, que en este pequeño tapón va roscado y apretado, con lo cual hace que ni tengamos que realizar ningún orificio en la base de la metálica del vehículo, y luego lo que son los acabados de la instalación, toda es realizada con el detalle y artesanía que nos caracteriza. Ahora ya, como veis, el maletero queda totalmente diáfano y practicable. Como os hemos comentado, el tratamiento de este coche ha sido un poco especial, ya que hemos realizado triple capa en la parte exterior del panel, en total 12 milímetros con doble material, para así eliminar lo que son las ondas estacionarias del altavoz. Con esto conseguimos que lo que reproduce el altavoz por la parte trasera es eliminado, no hay ninguna resonancia, y la reproducción del sonido, al margen de los dBs que ganemos en marcha a la hora de conducir, lo que os comentamos es la importancia del tratamiento acústico para conseguir unas frecuencias graves en el que el bajo sea sutil, muy bonito, la reproducción de frecuencias medias, que en este caso van en el panel, sea totalmente nítida y limpia, y que no estemos ausentes de cualquier tipo de vibración. Para que veáis cómo es el panel de puerta y el ruido acústico que hay ahora mismo en el ambiente. Simplemente, sin mover lo que es el objetivo, os voy a abrir el panel de puerta para que apreciéis lo que es la sonoridad que logra el panel de puerta. Estamos dentro de un local, con lo cual se puede percibir mucho mejor. Todo esto se realiza de una manera muy artesanal, con mucho mimo, con mucho cariño, como os decimos, pero compensa siempre invertir un poco más si quieres un buen sistema de audio. El woofer de 8 pulgadas va excepcionalmente bien, ya que lo hemos realizado todo en activo. El woofer tiene la capacidad de reproducir las notas más sutiles de las frecuencias bajas, y luego el altavoz de frecuencias medias se encarga de solapar con ese grave que es muy bonito, muy profundo, y el medio a la vez de solapar con el agudo que va en la zona superior del salpicadero, que hemos inclinado para que no rebote con el cristal. De esta manera tenemos un bajo espectacular que se solapa con lo que es el subwoofer de puerta. Ahora ya sin más, sí, el resultado final de este Porsche Macan. Ahora ya sí, os vamos a mostrar lo que es el resultado final de este Porsche Macan, el cual la configuración, como os hemos adelantado al comienzo del vídeo, es una amplificación que va al sistema en activo, lo requiere, ya que el emplazamiento de los agudos van en la zona superior del salpicadero, que en las fotografías del proceso de montaje habéis visto que les hemos realizado una inclinación. El altavoz de frecuencias medias, que no va en el lugar más preciso, pero hemos conseguido también con los otros dos canales en activo desplazar su onda, su reproducción a la zona superior para que solape con el agudo. Y luego los 8 pulgadas hemos quedado totalmente satisfechos porque es un grave de fidelidad, no son un grave básico de cono de papel que mueve aire, reproduce las notas musicales del bajo con una muy buena precisión, y el tratamiento acústico que hemos realizado de triple capa externa más intermedia y panel de tapizado, lo que os decimos, si conseguís eliminar las ondas estacionarias que emite el altavoz por la parte trasera y le dais rigidez al panel, tenéis una gran parte del resultado final que sea muy bueno. Ahora bien, ajustar un sistema en activo, como es en este caso cuando este coche ya tiene un sistema de audio que viene en semiactivo, es decir,
que amplifica 2 canales para los graves originales, luego los medios y agudos traseros. Hay que saber sumar las señales, interpretar cómo va el sistema de audio y a su vez luego hacer una cohesión entre los 6 altavoces para que suenen al unísono y desde nuestra posición de escucha tengamos una imagen estereofónica. Es decir, que yo me siente en el asiento y note la amplitud del vehículo, como ahora se aprecia, que suena el agudo totalmente elevado, las melodías y vocales elevadas, un bajo súper bonito, el cual el 8 mueve mucho aire pero de manera precisa, y es increíble cómo va la caja Res Flat con sus 5 pulgadas, porque da la sensación de ser un subgrave de mayor tamaño, el cual cuando notas la nota profunda del bajo cohesiona con los graves delanteros. De esta manera conseguimos la amplitud que queríamos, no apreciamos que el sonido lo tenemos en la zona de abajo, sino en la zona superior, donde se dibuja y se traza cada melodía y apreciamos lo que es el color, la instrumentación del sonido y la imagen estereofónica. Y sobre todo, muy importante, en el camino que nos gusta ir, que el sistema de audio suene tanto a bajo y medio volumen con una gran precisión tonal, es decir, que no desentone nunca el medio, ni el agudo, ni las melodías, ni el bajo, siempre suenen bonitos, y que a alto volumen también se mantenga de manera impecable para poder así reproducir sistemas o archivos de reproducción en los cuales necesitemos más potencia. Sin más, el producto es un magnífico producto, estamos muy contentos con él, nos ha hecho aprender mucho más, ya que en la variedad, en el conocer coger nuevos caminos y ir probando productos cada vez mejor fabricados, hacen que también con la combinación de una muy buena instalación y un ajuste preciso, todo vaya de la misma mano. Vamos a comenzar con el plato fuerte, con Dire Straits, y comenzamos la prueba de sonido que hemos realizado. La precisión tonal es espectacular, sobre todo la cohesión de un sistema en activo, ya que un sistema en activo nos permite, acordaros, de cada canal, de cada altavoz, corregir su respuesta en frecuencia, alineación de tiempo, el corte, la fase, con lo cual podemos realizar un sistema de audio con mucha precisión. Significa que si queréis bordar ya fino, el sistema en activo es el que mejor opción va a dar. Hemos tenido un cliente en el cual más adelante os mostraremos un Seat Ateca que vamos a realizar también con un sistema en activo. No sabemos si el agudo va a ir en la pieza de la moldura del retrovisor, o vamos a colocar un medio y un agudo. Los Seat Ateca tienen un problema, que el grave no sube muy bien respuesta de medios, con lo cual si hacemos un activo se queda la zona media muy pobre. La zona media es donde está la instrumentación, las melodías, y con un grave nada más que puede dar ese bajo bonito, pero no puede subir hacia arriba con las frecuencias medias y solapar con el agudo, vamos a decidir montar un sistema de 3 vías en activo, ya que tuvo un Seat Ateca y ahora se ha comprado el Cupra. Eso es un adelanto de un sistema que haremos para este año, y es lo que decimos, este vehículo lo ha podido escuchar y comprobar pues que sin duda lo que mejor le va a encajar es un sistema de 3 vías, ya que tenemos un altavoz específico para reproducir frecuencias medias. En el entorno del IFI no es necesario, porque unas cajas con un 6 pulgadas y media y un agudo en su recinto, en una casa, tenemos más que suficiente, pero hablamos de un vehículo, un sitio donde los altavoces no están colocados en los sitios más correctos. También lo que es el habitáculo del coche es pequeño, hay mucha reflexión en los altavoces muy cercanos a nosotros, lo que hace que sea necesario un altavoz de frecuencias medias, ya que, como os decimos, las frecuencias medias es donde está
la base principal de toda la instrumentación de la música. Y si la media es buena, el equipo va a ir muy bien. Vamos a ir a por otra pista en la que os pondremos la canción que normalmente utilizamos para que escuchéis un buen saxo, instrumento de metal. Así que sin más, vamos hacia allá. El sonido lo describimos, estamos a un volumen bastante alto, o sea, el amplificador Stilt es un amplificador que está en el punto exacto para todo aquel que quiera un sistema de audio, ante todo de alta calidad, porque el amplificador va formidable. De hecho, en configuraciones anteriores utilizábamos el Mosconi, el 90.8. Es un amplificador que el otro tiene como más, en aspecto da la sensación de tener más garra, pero este dibuja y traza mucho mejor el sonido, es mucho más natural, más cálido, con lo cual, poniendo una balanza cada amplificador, en este salimos ganando totalmente. Primero porque es muy silencioso, no tiene ningún suplido ni ruido de fondo, y segundo por la naturalidad que ofrece. Volvemos a lo mismo, nos gusta mucho el sonido analógico. Ahora bien, cuando haya otro amplificador de estas características, tan completo, con reproductor hi-res, con una tímbrica de este tipo y por este precio, no dudaremos en tenerlo. Ahora vamos a utilizar alguna pista de Patricia Weber, que tiene muy buenas grabaciones. Ya decimos que no utilizamos ningún test de pruebas ni nada que salga de lo corriente, sino música normal reproducida a través del teléfono. The season changed and the sky turned gray. Without the sun there is no better day. The hours stack like sand in a glass. I suppose I should sleep till spring, like the grass. But there's a reason to believe that spring won't arrive. There's a reason to fear that when you left I died. When I look in the mirror, my face is too white. When I check for a pulse. Para todo este tipo de música, que evidentemente pues da igual que sea pues música ambiental, música instrumental, todo suena de lujo en este aspecto. Y para estilos mucho más, o sea, si queréis que hagamos incluso una prueba, fijaros a través del Bluetooth de audio del coche, suena excelente. Poner música actual, simplemente para que veáis que hasta incluso con música comercial, house, podemos tener una excelente reproducción, para que veáis con pérdidas y a través del YouTube. Música dura para los que les encanten este género. Vamos allá.
El grave es muy definido. Cuando hemos tenido al cliente esta mañana, el que nos ha visitado el SEAT Ateca, lo primero que ha hecho es poner la mano en el canal central y le hemos dicho, no tenemos canal central, ¿no? Para que veáis lo que a través de un sistema nativo no es necesario, solo en casos muy concretos que sí que colocamos, que debido pues, a los emplazamientos de los altavoces nos ayuda a tener más peso. Ahora vamos a utilizar otra pista en la que vamos a ver la reproducción femenina de la música con Diana Krall y que podáis apreciar lo bien que suena el sistema. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo perderte después. A nivel de precisión tonal, lo que estamos hablando de un altavoz de 8 pulgadas, el cual aconsejamos para todo el grupo Audi, ya que todos contemplan 8 pulgadas, porque conseguiréis un bajo muy enérgico, apoyado en un altavoz de frecuencias medias y agudas, todo en activo. Yo creo que vais a estar encantadísimos, como es en este sistema de sonido. Ahora ya, sin más, para no alargarlo más, os vamos a poner una última canción de Dire Straits con la que me gusta mucho despedirme, ya que es uno de mis grupos predilectos. No solo escucho esto, pero suelo utilizar pistas en las cuales sé que por derechos de autor no suelen fastidiarnos el sistema de sonido, ¿no? Pero me encanta es de todo tipo, mientras sea todo buena música. Ahora ya, sin más, deciros que estoy muy satisfecho con el resultado final de este equipo, que cada día le doy más importancia a lo que es realizar las cosas con artesanía, con todo el tiempo necesario que se merezca un vehículo, y hasta que no estén las cosas como yo me exijo a mí mismo, jamás las entregaré, con lo cual mi parte es pasional y disfruto mucho con lo que hago. Espero os haya servido esto también un ejemplo para que podáis muchos de vosotros ver lo que podéis hacer con este tipo de coches, y hasta la próxima, amigos. Gracias por estar ahí, un fuerte abrazo, bye bye.